Hay un asesino en tu casa, duerme en tu cama, come de tu mano, ronronea cuando lo acaricias. Y si tú fueras del tamaño de un ratón, no dudaría ni un segundo en matarte. No es una exageración, no es una metáfora, es biología pura. El animal que ahora mismo está tumbado en tu sofá, o mirándote desde la ventana, o ignorándote con esa indiferencia que solo los gatos saben proyectar, es una de las máquinas de matar más perfectas que la evolución ha creado jamás. Su tasa de éxito en la caza supera el 60%. Los leones, los grandes depredadores de la sabana, apenas alcanzan el 25%. Tu gato es más eficiente que un león y vive contigo, pero hay algo todavía más extraño. Algo que casi nadie se para a pensar. De todos los animales que hemos domesticado a lo largo de la historia, de todas las especies que hemos moldeado para que nos sirvan, el gato es el único que nunca se sometió del todo. Los caballos tiran de nuestros carros, los perros obedecen nuestras órdenes, las vacas nos dan su leche, pero el gato no hace nada de eso. El gato simplemente está. Aparece cuando quiere, se va cuando quiere, acepta tu cariño si le apetece y te ignora si no. Y a pesar de eso, o quizás precisamente por eso, lo hemos dejado entrar en el centro mismo de nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta criatura que nos fascina tanto? ¿Qué pacto extraño firmamos hace miles de años con un animal que no nos necesita para sobrevivir? Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. Hoy vamos a hablar del gato, pero no de la forma en que sueles escuchar hablar de él. Vamos a desentrañar la máquina perfecta que se esconde bajo ese pelaje. Vamos a explorar cómo manipulan nuestro cerebro con una voz que inventaron solo para nosotros. Vamos a recorrer la historia de cómo conquistaron el mundo sin que nadie se diera cuenta. Y vamos a preguntarnos algo que quizás nunca te has preguntado. ¿Qué nos enseña esta criatura salvaje sobre la libertad? Sobre el amor sin dependencia, sobre esa parte de nosotros que también quiere ser indomable. Antes de empezar, quiero recordar que recientemente escribí un libro, el cual vais a poder adquirir en la descripción. Cada compra ayuda muchísimo al canal. Suscríbete si no lo has hecho y cuéntame en comentarios desde dónde me escuchas. Empecemos. Quiero que hagas algo antes de seguir escuchando. Si tienes un gato cerca, míralo. Míralo de verdad. No como lo miras cada día, de reojo, mientras haces otras cosas. Míralo ahora como si fuera la primera vez. Observa cómo respira, cómo parpadea lentamente, cómo sus orejas se mueven captando sonidos que tú ni siquiera sabes que existen. Ese animal que te devuelve la mirada con esa mezcla de curiosidad e indiferencia que solo los gatos saben proyectar. Ese ser que ronronea cuando lo acaricias y te ignora cuando le apetece, es genéticamente idéntico al depredador que acechaba en los desiertos del norte de África hace 10.000 años. No parecido, no similar, idéntico. Piensa en lo que eso significa. Piensa en el perro, el otro gran compañero del ser humano. Miles de años de cría selectiva han transformado al lobo de tal manera que un chihuahua ya no comparte ni silueta con sus ancestros. Un bulldog no sobreviviría un día en la naturaleza. Un caniche moriría de hambre antes de cazar su primera presa. La domesticación reescribió el código del perro de arriba abajo, lo moldeó, lo cambió, lo convirtió en algo completamente diferente a lo que era. Pero cuando los científicos compararon el genoma del gato doméstico con el del gato montés africano, encontraron algo que no esperaban. Casi nada había cambiado. Las diferencias eran tan pequeñas que resultaban insignificantes. Un ligero encogimiento del cerebro, una pequeña reducción de las glándulas que producen las hormonas del estrés. Nada más. Todo lo demás permanece intacto. Los instintos, los reflejos, la anatomía, los sentidos, todo exactamente igual que hace 100 siglos. El gato que duerme a los pies de tu cama no es una versión diluida de un animal salvaje, no es una mascota fabricada para tu comodidad, es el original. Es el depredador puro y sin modificar que la naturaleza diseñó para cazar en la oscuridad. Y ha elegido vivir contigo. Esa elección, ese misterio de por qué una criatura que no nos necesita para sobrevivir decidió quedarse a nuestro lado, es una de las historias más extrañas de la relación entre humanos y animales. Y empieza hace 10.000 años, en un lugar que hoy llamamos el creciente fértil. Imagina el mundo de entonces. La humanidad acaba de dar el paso más importante de su historia. Después de cientos de miles de años viviendo como cazadores y recolectores, moviéndonos constantemente detrás de la comida, hemos descubierto algo que lo cambiará todo: la agricultura.
Por primera vez plantamos semillas y esperamos a que crezcan. Por primera vez nos quedamos en un sitio. Construimos casas, formamos aldeas, y algo que nunca habíamos tenido antes aparece en nuestras vidas, el excedente. Cosechamos más grano del que podemos comer, y ese grano hay que guardarlo en algún sitio. Así nacen los graneros, estructuras donde almacenamos el trigo, la cebada, las semillas que nos mantendrán vivos durante el invierno. Y esos graneros, sin que nadie lo planificara, sin que nadie lo previera, crean algo que nunca había existido en la naturaleza. Un ecosistema artificial, un paraíso para los roedores. Imagina lo que debió ser para un ratón de campo. Durante millones de años, sobrevivir significaba buscar semillas dispersas por el suelo, compitiendo con cientos de otros animales, arriesgando la vida cada vez que salías de tu madriguera. Y de pronto aparece esto, montañas de grano concentrado en un solo lugar, protegido del clima, caliente en invierno, un buffet infinito sin depredadores a la vista. Las poblaciones de ratones explotaron, se multiplicaron hasta alcanzar densidades que nunca habían existido en estado salvaje. Y entonces llegó el gato. No sabemos exactamente cómo ocurrió. No hay registros escritos de ese momento, pero podemos imaginarlo. Un gato montés africano, el Felis silvestris libica, merodeando por los bordes del asentamiento humano, oliendo algo, escuchando algo, siguiendo el rastro de los ratones que entraban y salían de aquellas estructuras extrañas que los humanos habían construido, y descubriendo el paraíso. No el paraíso del grano, que no le interesa. El paraíso de las presas. Ratones por todas partes. Más ratones de los que había visto en su vida. Más de los que podría cazar en 100 vidas. Y todo concentrado en un solo lugar, sin necesidad de recorrer kilómetros de desierto buscando comida. ¿Qué harías tú si encontraras algo así? ¿Te quedarías? Por supuesto que te quedarías. Y eso es exactamente lo que hizo el gato. Se quedó cerca de los humanos. No porque le gustáramos, no porque quisiera nuestra compañía, porque donde estábamos nosotros estaban los ratones. Éramos útiles, éramos una fuente indirecta de alimento, un medio para un fin. Pero aquí viene lo fascinante, lo que hace que esta historia sea completamente diferente a cualquier otra domesticación. El perro fue domesticado activamente. Los humanos seleccionamos a los lobos menos agresivos, los criamos, los entrenamos, los moldeamos durante generaciones, hasta convertirlos en lo que necesitábamos. Fue un proceso dirigido, intencional. Nosotros teníamos el control. Con el gato no pasó nada de eso. Nadie domesticó al gato. El gato se domesticó a sí mismo, o más precisamente, eligió tolerarnos porque le convenía. Piensa en la diferencia. El perro fue transformado para servirnos. El gato simplemente apareció y decidió quedarse. No le pedimos nada, no le exigimos nada, no lo entrenamos para que hiciera trucos o siguiera órdenes. Él cazaba ratones porque eso es lo que hace un gato. Y nosotros nos beneficiábamos porque nuestro grano dejaba de desaparecer. Era un acuerdo tácito, un contrato no escrito entre dos especies que se beneficiaban mutuamente sin pedirse nada más. Los agricultores del creciente fértil debieron notar la diferencia enseguida. Los graneros donde había gatos tenían menos ratones. Las cosechas duraban más. Las enfermedades que traían los roedores, que podían diezmar aldeas enteras, eran menos frecuentes. El gato era útil, increíblemente útil, y lo único que pedía a cambio era que lo dejaran en paz, que no lo molestaran, que le permitieran hacer lo que de todas formas iba a hacer. Esta relación de conveniencia mutua duró miles de años, y en algún momento, en algún lugar de ese creciente fértil donde la civilización estaba naciendo, algo cambió. Empezamos a verlos de otra manera, dejaron de ser simplemente controladores de plagas y se convirtieron en algo más. Los invitamos a entrar en nuestras casas, les dimos nombres, los lloramos cuando morían, y en Egipto ese proceso llegó a su máxima expresión. Los convertimos en dioses. La diosa Bastet. Quizás has visto su imagen, una figura de mujer, con cabeza de gata, o a veces simplemente una gata sentada con elegancia sobrenatural. Era la diosa de la protección del hogar, de la fertilidad, de la familia. Los egipcios la adoraban con una devoción que hoy nos cuesta entender, y adoraban a sus gatos con la misma intensidad. Cuando un gato moría, la familia se afeitaba las cejas en señal de duelo. Los gatos eran momificados con el mismo cuidado que los faraones. Se han encontrado cementerios con cientos de miles de gatos momificados.
enterrados con ofrendas de leche y ratones para el viaje al más allá. Pero no te equivoques, esta adoración no era caprichosa, no era superstición vacía. Los egipcios adoraban al gato porque el gato protegía lo más importante que tenían, el grano. En una civilización que dependía completamente de las cosechas del Nilo, en un mundo donde una plaga de ratones podía significar hambruna y muerte, el animal que protegía los graneros era literalmente un salvador. Bastet no era una diosa cualquiera, era la diosa que mantenía viva a la civilización, y el gato, su representante en la tierra, era sagrado porque hacía un trabajo sagrado. Matar a un gato en el antiguo Egipto era un crimen que se pagaba con la muerte, incluso si era accidental, incluso si el gato había entrado en tu casa sin permiso. La vida de un gato valía más que la vida de un humano común. Exportar gatos fuera de Egipto estaba prohibido bajo pena de muerte. Los faraones enviaban agentes a otros países para recuperar gatos que habían sido sacados ilegalmente. Era una obsesión nacional, una locura colectiva que, vista desde la distancia, nos parece exagerada, pero que, vista desde la perspectiva de lo que el gato hacía por ellos, tiene todo el sentido del mundo. Por supuesto, ninguna ley puede contener algo así para siempre. Los fenicios, esos comerciantes legendarios que navegaban por todo el Mediterráneo, empezaron a contrabandear gatos en sus barcos. No por amor a los animales, por puro interés comercial. Un gato egipcio era un bien de lujo que valía una fortuna en otros puertos, pero también descubrieron algo más, algo que cambiaría la historia del gato para siempre. Un barco con gatos era un barco sin ratas. Piensa en lo que significaba un viaje por mar en la antigüedad, semanas o meses en un espacio cerrado con provisiones limitadas. Las ratas eran una pesadilla constante, devoraban la comida, roían las cuerdas y la madera, transmitían enfermedades que podían matar a tripulaciones enteras. Un barco infestado de ratas era un barco condenado, y de pronto los fenicios descubrieron que si llevaban gatos a bordo, las ratas desaparecían. El gato se convirtió en tripulante esencial de cualquier embarcación que quisiera llegar a su destino con la carga intacta y la tripulación viva. Así empezó la conquista global del gato, no caminando, navegando. En cada puerto donde atracaba un barco fenicio, algunos gatos desembarcaban, se apareaban con los gatos locales o establecían nuevas colonias donde no había ninguno, desde el Mediterráneo hasta las costas de África Occidental, desde el Mar Negro hasta las Islas Británicas. El gato viajó en la estela del comercio humano, colonizando el mundo sin proponérselo, simplemente haciendo lo que siempre había hecho, cazar ratones y tolerar nuestra presencia. Pero la expansión fenicia fue solo el principio, porque entonces llegaron los vikingos, y con ellos el gato alcanzó territorios que parecían imposibles. Tendemos a imaginar a los vikingos como guerreros brutales que solo se preocupaban por saquear y conquistar. Pero eran mucho más que eso. Eran exploradores extraordinarios, comerciantes sofisticados, navegantes que llegaron a América 500 años antes que Colón, y amaban a los gatos. Los nórdicos asociaban al gato con Freyja, la diosa del amor y la fertilidad, que según la mitología viajaba en un carro tirado por dos gatos gigantes. Tener gatos en casa era señal de buena fortuna, y tener gatos en el barco era cuestión de supervivencia. Los vikingos llevaron gatos a lugares donde nunca habían existido: Islandia, Groenlandia, probablemente las costas de Norteamérica, y dejaron un rastro genético que los científicos han podido seguir hasta hoy. ¿Sabes ese gen que hace que algunos gatos tengan el pelaje naranja, ese tono atigrado rojizo que es tan común en Europa? Sigue exactamente las rutas de las expediciones vikingas. Cuando ves un gato naranja en un puerto de Noruega o Escocia, estás viendo al descendiente directo de los gatos que viajaron en los drácars hace 1000 años. El gato conquistó el mundo vikingo desde la cubierta de un barco de guerra. Y así, sin prisa pero sin pausa, el gato colonizó el planeta. No porque lo planeara, no porque tuviera ambición de conquista, simplemente porque donde iban los humanos, iban los ratones. Y donde iban los ratones, iba el gato. Éramos su medio de transporte, su sistema de distribución global, y ni siquiera nos dimos cuenta de que estaba pasando. Hoy hay más de 400 millones de gatos domésticos en el mundo. Están en todos los continentes excepto la Antártida. Viven en rascacielos de Tokio y en granjas de Argentina, en palacios de Arabia y en favelas de Brasil. Han colonizado cada clima, cada cultura, cada tipo de sociedad humana que existe.
y lo han hecho siendo exactamente lo que siempre fueron. Cazadores independientes que toleran nuestra presencia porque les conviene. No han cambiado por nosotros. Nosotros hemos cambiado por ellos. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Porque después de 10.000 años de convivencia, después de templos y momias y viajes vikingos y conquistas silenciosas, el gato sigue siendo esencialmente salvaje. No lo hemos domesticado, no lo hemos moldeado, no lo hemos convertido en algo diferente a lo que era cuando apareció por primera vez en las afueras de aquella aldea del creciente fértil. El contrato original sigue vigente. Ellos cazan. Nosotros los dejamos estar. Y los dos nos beneficiamos. Pero hay una pregunta que todavía no hemos respondido. Una pregunta que está en el centro de todo esto. Si el gato no nos necesita, si puede sobrevivir perfectamente sin nosotros, si sigue siendo el mismo depredador que era hace 10.000 años, ¿por qué se queda? ¿Por qué elige dormir en tu cama cuando podría estar cazando bajo las estrellas? ¿Por qué ronronea en tu regazo cuando podría estar recorriendo su territorio? ¿Por qué, en definitiva, te ha elegido a ti? Para responder a eso, necesito mostrarte algo. Necesito que veas la máquina que se esconde bajo ese pelaje suave. Necesito que entiendas la ingeniería de precisión que tienes durmiendo en tu sofá. Porque solo cuando veas al depredador, solo cuando comprendas lo que el gato realmente es, podrás apreciar el misterio de que haya decidido quedarse a tu lado. Empecemos por algo que seguramente has notado pero nunca has entendido del todo. Los gatos parecen líquidos, se meten en cajas imposibles, se escurren por huecos donde jurarías que no caben, se contorsionan de formas que parecen violar las leyes de la física. ¿Por qué? La respuesta está en algo que les falta, algo que tú tienes y ellos no. Pon tu mano en tu hombro, siente el hueso que va desde ahí hasta el centro de tu pecho. Esa es tu clavícula, una barra rígida que conecta tu hombro con tu esternón y define el ancho de tu cuerpo. No puedes hacer que tus hombros sean más estrechos de lo que tu clavícula permite. Es un límite físico absoluto. El gato no tiene ese límite. Su clavícula es vestigial, un hueso diminuto que flota libremente sin conectar con nada. Lo llaman hombros flotantes. Y esto significa algo extraordinario. Si la cabeza del gato cabe por una abertura, el resto del cuerpo también cabrá. No importa lo estrecho que sea el hueco, el cráneo es la medida. Si pasa la cabeza, pasa todo. Por eso pueden meterse en espacios imposibles. Por eso pueden escapar de cualquier sitio. Por eso, cuando crees que has cerrado todas las salidas, el gato encuentra una que no sabías que existía. Y luego está la columna vertebral. La tuya es rígida, diseñada para mantenerte erguido. Puedes girar el torso unos 60 grados antes de que algo diga basta. La columna del gato es otra cosa. Sus vértebras están unidas de forma mucho más laxa, con discos extraordinariamente elásticos que permiten una rotación de casi 180 grados. Puede girar la parte delantera de su cuerpo en una dirección, mientras la parte trasera apunta hacia otra. Puede doblarse sobre sí mismo. Puede corregir su postura en el aire mientras cae. Es más cadena que columna, más serpiente que mamífero. La cola funciona como un contrapeso dinámico, un giroscopio biológico que ajusta el centro de gravedad en tiempo real. Cuando el gato corre y necesita girar bruscamente, la cola se mueve en dirección opuesta para compensar. Cuando camina por el borde de una valla, la cola oscila constantemente manteniendo el equilibrio. Es un sistema de estabilización tan sofisticado que ningún ingeniero humano ha conseguido replicarlo en un robot. Y sobre este esqueleto imposible se monta un sistema muscular que es pura explosión contenida. Los músculos del gato están diseñados para el sprint, no para el maratón. Fibras de contracción rápida que consumen energía a un ritmo brutal, pero generan una potencia mecánica inmensa en breves estallidos. Un gato puede saltar verticalmente hasta 6 veces su propia altura desde una posición estática. Sin carrerilla, sin impulso. Simplemente se agacha y explota hacia arriba. Si tú pudieras hacer lo mismo, podrías saltar desde la acera hasta el tejado de un edificio de 3 plantas. Eso es lo que puede hacer el animal que te pide croquetas cada mañana. Pero esta potencia tiene un coste. El gato se fatiga rápidamente. No puede mantener una persecución prolongada. Por eso no corre detrás de sus presas como hace un lobo. Acecha, se acerca con paciencia infinita. Y luego un único estallido de violencia concentrada. Un salto, una mordida. Si falla se retira y espera otra oportunidad. Es un asesino de precisión, no de resistencia. Un francotirador, no un soldado de infantería. Y para que esa estrategia funcione,
necesita moverse en silencio absoluto. El gato camina de puntillas, siempre. Cada paso que da. Es lo que llaman locomoción digitígrada. El talón nunca toca el suelo. Y las almohadillas de sus patas funcionan como amortiguadores de alta tecnología, silenciando cada pisada. Un gato de 5 kilos puede cruzar una habitación sin hacer absolutamente ningún ruido. Puede acercarse a un ratón dormido hasta estar a centímetros de distancia sin que el ratón tenga la menor idea de que está ahí. Pero el cuerpo es solo la mitad de la historia. Un depredador necesita información, necesita saber dónde está su presa, y aquí es donde el gato entra en territorio sobrenatural. Sus ojos pueden ver con una sexta parte de la luz que necesitamos nosotros. Tienen una capa detrás de la retina llamada tapetum lucidum, que funciona como un espejo, reflejando la luz de vuelta y dándole a cada fotón una segunda oportunidad de ser captado. Donde tú ves negro absoluto, el gato ve formas, movimiento, detalles. Es también por eso que sus ojos brillan en la oscuridad. Estás viendo el sistema de visión nocturna en acción. Sus oídos pueden rotar hasta 180 grados de forma independiente, como antenas parabólicas escaneando el entorno. Pueden percibir frecuencias ultrasónicas que para nosotros no existen. ¿Sabes por qué? Porque los ratones se comunican en ultrasonidos. El gato puede escuchar las conversaciones de sus presas, sabe que están ahí antes de verlas, y puede triangular la fuente de un sonido con precisión milimétrica, lanzando un ataque certero en oscuridad total, guiándose solo por el oído. Sus bigotes no son pelo, son órganos sensoriales que detectan las corrientes de aire, que sienten la presencia de objetos sin tocarlos, que guían la mordida final cuando la presa está tan cerca que los ojos ya no pueden enfocar. Tienen un órgano en el paladar que les permite saborear los olores, analizando químicamente el ambiente de formas que nosotros ni podemos concebir. Y el reflejo de enderezamiento, esa capacidad legendaria de caer siempre de pie, no es magia, es física y neurología trabajando a una velocidad que desafía la comprensión. Cuando un gato cae, su cerebro procesa la información de posición en milésimas de segundo, gira la cabeza, luego la columna, luego las patas traseras, todo mientras está en el aire, sin ningún punto de apoyo, manipulando su propio cuerpo para rotar usando la conservación del momento angular, y aterriza de pie, cada vez, como si las leyes de la física fueran solo una sugerencia. Ahora piensa en todo esto junto, los hombros que flotan, la columna que se dobla, la cola que estabiliza, los músculos que explotan, las patas que silencian, los ojos que amplifican, los oídos que triangulan, los bigotes que sienten el aire, el reflejo que endereza en el vacío. Todo esto existe dentro del animal que ahora mismo está ignorándote desde algún rincón de tu casa. No es una mascota que hemos fabricado, es una obra maestra que la naturaleza tardó millones de años en perfeccionar. Un depredador diseñado con tal precisión que la evolución dejó de modificarlo porque no había nada que mejorar. Y este animal, esta máquina de matar perfecta, elige dormir en tu cama, elige ronronear en tu regazo, elige quedarse contigo cuando podría sobrevivir perfectamente sin ti. La respuesta está en algo que todavía no hemos explorado, algo que va más allá de la anatomía y la historia, algo que tiene que ver con la forma en que el gato ha descifrado nuestra mente, porque lo que voy a contarte ahora va a cambiar para siempre la forma en que escuchas el maullido de tu gato. Van a descubrir cómo nos han manipulado para que no podamos ignorarlos, cómo han hackeado nuestra psicología, cómo han convertido nuestra biología en una herramienta para conseguir lo que quieren, y lo más inquietante de todo es que lo han hecho sin que nos diéramos cuenta. Voy a contarte algo que probablemente no sabes, algo que cuando lo escuches va a cambiar para siempre la forma en que miras a tu gato. Los gatos adultos no maullan entre ellos, casi nunca. Si pudieras observar una colonia de gatos salvajes durante semanas, durante meses, casi no escucharías un solo maullido. Se comunican de otras formas, con posturas corporales, con el movimiento de las orejas y la cola, con olores que depositan frotándose contra las cosas, con gruñidos y bufidos cuando hay conflicto, pero el maullido, ese sonido que asociamos tan profundamente con los gatos, ese sonido que tu gato hace cada día, a veces decenas de veces al día, es algo que casi no existe en la comunicación entre gatos adultos. El maullido es un sonido de cachorros, es lo que hacen los gatitos para llamar la atención de su madre, para decirle que tienen hambre, que tienen frío, que están perdidos y necesitan que venga a buscarlos,
Es un sonido diseñado evolutivamente para una sola cosa: activar el instinto maternal de una gata adulta, hacer que deje lo que está haciendo y acuda a atender a su cría. Cuando los gatos crecen y se independizan, dejan de maullar. No lo necesitan. Tienen otras formas de comunicarse con otros gatos. El maullido queda atrás, como quedan atrás tantas cosas de la infancia. Es un lenguaje que ya no sirve, excepto con nosotros. Tu gato maulla. Maulla mucho. Maulla cuando tiene hambre, maulla cuando quiere salir, maulla cuando quiere entrar, maulla cuando quiere atención, maulla aparentemente sin motivo, solo porque le apetece. Y la razón de que lo haga es tan simple como inquietante. Ha descubierto que funciona. Ha descubierto que cuando emite ese sonido, tú respondes. Te levantas del sofá, abres la puerta, le das comida, le haces caso. El maullido funciona contigo de una forma que no funciona con otros gatos adultos, y por eso lo ha conservado, por eso lo ha perfeccionado, por eso lo usa exclusivamente cuando tú estás cerca. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque los gatos no se han limitado a conservar el maullido, lo han modificado, lo han afinado, lo han convertido en algo que no existía antes de que empezaran a vivir con nosotros. Investigadores de la Universidad de Sussex decidieron analizar los maullidos de los gatos domésticos con herramientas de bioacústica. Querían entender qué hacía que ciertos maullidos fueran más efectivos que otros, por qué algunos maullidos nos resultan imposibles de ignorar, mientras que otros apenas nos llaman la atención. Lo que descubrieron les dejó sin palabras. Hay un tipo de maullido que los gatos usan específicamente cuando quieren algo de nosotros con urgencia, normalmente comida. Los investigadores lo llamaron el ronroneo de solicitud. Es un sonido híbrido, una mezcla de ronroneo y maullido que tiene una característica muy particular. Contiene una frecuencia alta incrustada dentro del ronroneo, una frecuencia que está en el rango de los 300 a los 400 hercios. ¿Sabes qué otro sonido está exactamente en ese rango de frecuencias? El llanto de un bebé humano. No es una coincidencia, no puede serlo. El llanto de un bebé humano activa respuestas automáticas en nuestro cerebro, respuestas que no podemos controlar conscientemente. Cuando escuchas a un bebé llorar, tu sistema nervioso entra en alerta, tu corazón se acelera, tu atención se focaliza, sientes una urgencia casi física de hacer algo para que ese sonido pare. Es una respuesta programada por millones de años de evolución. Los humanos que ignoraban el llanto de sus crías tenían menos probabilidades de pasar sus genes a la siguiente generación. Así que la selección natural creó en nosotros un botón de emergencia que el llanto de bebé activa automáticamente. Y los gatos han encontrado ese botón. Han descubierto cómo pulsarlo. Cuando tu gato te despierta a las 6 de la mañana con ese maullido insistente que no puedes ignorar, cuando sientes que tienes que levantarte aunque estés agotado, cuando experimentas esa urgencia casi física de responder, no estás reaccionando al maullido de un gato, estás reaccionando al llanto de un bebé. Tu gato ha aprendido a hackear tu instinto parental, ha aprendido a activar circuitos de tu cerebro que existen desde mucho antes de que existieran los gatos domésticos. Ha convertido tu biología en una herramienta para conseguir lo que quiere. Y lo más inquietante es que no lo hace conscientemente. No es que el gato haya pensado estratégicamente cómo manipularte, es que durante miles de años de convivencia, los gatos que conseguían generar esas frecuencias recibían más atención, más comida, más cuidados, y esos gatos sobrevivían más, tenían más crías, pasaban esa capacidad a las siguientes generaciones. Es selección natural en acción, evolución moldeada por la convivencia con humanos, pero el resultado es el mismo. Tienes en tu casa a un animal que ha evolucionado específicamente para manipular tus emociones sin que puedas hacer nada al respecto. Piensa en lo que eso significa. Piensa en la relación que tienes con tu gato desde esta perspectiva. Cada vez que responde a su maullido, cada vez que te levantas a las 3 de la mañana porque no para de llamarte, cada vez que interrumpes lo que estás haciendo porque su voz activa algo profundo en tu cerebro, estás siendo manipulado por un sistema que lleva miles de años perfeccionándose. No eres el dueño de un gato, eres el cuidador entrenado de un pequeño depredador que ha descifrado el código de tu psicología, pero el maullido es solo el principio, porque hay otro sonido que los gatos hacen, un sonido mucho más familiar, mucho más constante en nuestras vidas con ellos, que esconde misterios aún más profundos. El ronroneo. Todo el mundo sabe que los gatos ronronean cuando están contentos.
Acaricias a tu gato, empieza a ronronear y asumes que está feliz. Es una de esas verdades que damos por sentadas, tan obvia que nadie se molesta en cuestionarla, pero como tantas verdades obvias, es solo parcialmente cierta. Los gatos ronronean cuando están contentos, sí, pero también ronronean cuando están heridos, ronronean cuando están asustados, ronronean cuando están gravemente enfermos, ronronean cuando están muriendo. Los veterinarios lo ven constantemente. Gatos que llegan a la clínica con heridas graves, con enfermedades terminales, con el cuerpo destrozado y ronronean. Gatos en los últimos momentos de su vida, cuando ya no hay nada que hacer, y ronronean. No es placer, no puede serlo, es otra cosa. Algo que durante mucho tiempo fue un misterio. La respuesta llegó cuando los científicos empezaron a medir las frecuencias exactas del ronroneo. Descubrieron que el ronroneo de un gato oscila típicamente entre 25 y 150 hercios, y ese rango de frecuencias tiene algo muy especial. Es exactamente el rango que se utiliza en medicina para promover la curación de tejidos. Las terapias de vibración de baja frecuencia se usan en medicina humana desde hace décadas. Se ha demostrado que las vibraciones en ese rango promueven la densidad ósea, aceleran la curación de fracturas, reducen el dolor, ayudan a reparar tendones y músculos dañados. Los astronautas las usan para combatir la pérdida de masa ósea que causa la ingravidez. Los atletas de élite las usan para recuperarse más rápido de las lesiones. Y resulta que los gatos llevan millones de años haciéndolo de forma natural. El gato no ronronea para decirte que está bien, ronronea para ponerse bien. Es un mecanismo de autocuración integrado en su propio cuerpo. Cuando está herido, las vibraciones del ronroneo aceleran la reparación de sus tejidos. Cuando está enfermo, le ayudan a manejar el dolor. Cuando está estresado o asustado, tienen un efecto calmante sobre su sistema nervioso. El ronroneo es medicina, es terapia. Es un sistema de mantenimiento y reparación que el gato activa cuando lo necesita. Y quizás también cuando nosotros lo necesitamos. Hay estudios que sugieren que vivir con gatos reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, que acariciar a un gato que ronronea reduce la presión arterial y los niveles de estrés, que la frecuencia del ronroneo tiene efectos beneficiosos no solo en el gato sino en los humanos que están cerca. No es concluyente. La ciencia todavía está explorando esta posibilidad. Pero no sería descabellado pensar que parte del bienestar que sentimos cuando estamos con un gato ronroneando en nuestro regazo tiene una base física real. Que no es solo el placer emocional de la compañía, que las vibraciones de ese pequeño cuerpo están haciendo algo en el nuestro. Piensa en eso la próxima vez que tu gato se acurruque a tu lado y empiece a ronronear. Piensa en que ese sonido que te resulta tan reconfortante lleva millones de años perfeccionándose. Piensa en que estás escuchando un mecanismo de curación tan antiguo como los propios gatos y piensa en que quizás, solo quizás, parte de lo que sientes no es solo emoción. Es tu cuerpo respondiendo a frecuencias que lo ayudan sin que tu mente tenga la menor idea de lo que está pasando. Pero el gato tiene todavía más formas de comunicarse, formas que son completamente invisibles para nosotros, formas que ocurren en un mundo de olores y señales químicas al que no tenemos acceso. Cuando tu gato se frota contra tu pierna, cuando empuja su cabeza contra tu mano, cuando camina por la casa restregándose contra los muebles y las esquinas, no está simplemente expresando afecto, está marcando, está dejando su firma química en todo lo que toca. Los gatos tienen glándulas sebáceas distribuidas por toda la cara, en la barbilla, en las mejillas, en la frente, en la base de las orejas. Estas glándulas secretan feromonas, mensajes químicos que otros gatos pueden leer pero que nosotros ni siquiera sabemos que existen. Cuando tu gato se frota contra ti, está depositando estas feromonas en tu ropa, en tu piel, te está marcando como suyo, te está incluyendo en su territorio, te está diciendo a cualquier otro gato que se acerque que tú perteneces a su grupo. Pero hay algo más profundo en este comportamiento. Hay dos tipos muy diferentes de marcaje químico en el mundo de los gatos y entender la diferencia te dice mucho sobre cómo te ve tu gato a ti. El marcaje con orina es territorial, es una advertencia, es lo que hace un gato cuando quiere decirle a otros gatos que este es su espacio y que no son bienvenidos. Es un mensaje de exclusión, de amenaza, de conflicto potencial. El marcaje con las glándulas faciales es completamente diferente. Las feromonas que secretan estas glándulas no son de advertencia, son de familiaridad, de pertenencia, de seguridad. Cuando un gato frota su cara contra algo o alguien,
Está diciendo esto es mío, pero en un sentido muy diferente al territorial. Está diciendo esto es parte de mi mundo seguro, esto es parte de mi familia, esto pertenece al círculo de cosas y seres en los que confío. Los científicos lo llaman bunting, y cuando tu gato hace bunting contigo, cuando empuja su cabeza contra tu mano o se frota contra tus piernas, no te está pidiendo caricias, aunque pueda parecerlo, te está incluyendo, te está mezclando su olor con el tuyo, te está diciendo, de la única forma que sabe decirlo, que eres parte de su tribu. Hay un experimento mental que me gusta hacer. Imagina que pudieras ver los olores. Imagina que pudieras percibir las capas de feromonas que tu gato ha ido depositando por toda tu casa durante meses, durante años. Verías un mapa invisible, una geografía de pertenencia trazada en olores, las esquinas donde se frota cada vez que pasa, el sofá donde duerme cada tarde, tu silla favorita, tu almohada, tú mismo. Todo estaría cubierto de su firma química. Todo estaría marcado como parte de su territorio seguro, y tú estarías en el centro de ese mapa, cubierto de marcas, reclamado, incluido. No es posesividad en el sentido que nosotros entendemos la palabra, es algo más primitivo y más hermoso. Es la forma que tiene un animal que evolucionó para ser solitario de decir que no estás solo, que perteneces, que hay un lugar para ti en su mundo. Y esto nos lleva a una de las verdades más malinterpretadas sobre los gatos. La idea de que son antisociales, de que son solitarios por naturaleza, de que nos toleran, pero en el fondo les da igual si estamos o no. Esta idea es tan común que se ha convertido casi en un dogma. El perro te quiere, el gato te usa. Lo escuchas constantemente, pero es una simplificación que no captura la realidad de lo que son los gatos. Es cierto que el gato es un cazador solitario. Esto es innegable. A diferencia de los lobos que cazan en manada para abatir presas grandes, el gato caza solo porque sus presas son pequeñas. Un ratón no da para compartir. No tiene sentido evolutivo cazar en grupo cuando la recompensa apenas alimenta a uno. Así que el gato desarrolló un estilo de caza independiente, autosuficiente, que no requiere cooperación con otros. Pero ser un cazador solitario no es lo mismo que ser un animal antisocial. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Cuando los recursos son abundantes, cuando no hay competencia por la comida, los gatos desarrollan estructuras sociales que son sorprendentemente complejas. En las colonias de gatos callejeros, en las granjas donde hay suficiente comida para todos, en los hogares con varios gatos, emergen relaciones que van mucho más allá de la simple tolerancia. Las colonias de gatos libres están organizadas típicamente alrededor de un núcleo de hembras emparentadas. Madres, hijas, hermanas, tías. Estas hembras no solo conviven, cooperan. Se ha documentado extensamente cómo las gatas ayudan en los partos de otras gatas del grupo, cómo practican la crianza comunal, amamantando a gatitos que no son suyos, cómo cuidan y protegen a las crías de todo el grupo como si fueran propias. Es un matriarcado cooperativo, una sociedad basada en lazos familiares y ayuda mutua que contradice completamente la imagen del gato como ermitaño egoísta. Los machos tienden a ser más periféricos, más independientes, orbitando estos núcleos de hembras emparentadas, pero incluso ellos forman relaciones, amistades si quieres llamarlas así, alianzas, compañeros con los que se acicalan mutuamente, con los que comparten espacios de descanso, con los que mantienen una proximidad que va más allá de la simple coincidencia territorial. Lo que los gatos no tienen es jerarquía, y esta es la diferencia fundamental con los perros que explica tantos malentendidos entre humanos y gatos. El perro desciende del lobo, un animal con una estructura social vertical muy definida. Hay líderes y hay seguidores, hay dominancia y hay sumisión. El perro entiende instintivamente este sistema porque lleva millones de años grabado en su código genético. Cuando un perro entra en una familia humana, busca su lugar en la jerarquía. Quiere saber quién manda, quiere saber dónde está él en el orden, y cuando lo descubre, actúa en consecuencia. Por eso el perro obedece, por eso el perro puede ser entrenado con relativa facilidad. Entiende la autoridad porque la autoridad es parte de su naturaleza. El gato no tiene nada de eso. No existe el concepto de gato alfa. No hay dominancia en el sentido canino. No hay sumisión. Lo que hay es una sociedad horizontal basada en el respeto mutuo, en la negociación constante, en el control de recursos específicos, más que en el control de otros individuos. Un gato puede reclamar el mejor sitio para dormir al sol
sin que eso lo convierta en el líder del grupo. Otro gato puede tener prioridad en el comedero sin que eso implique que manda sobre los demás. Son acuerdos puntuales, negociados día a día, que no establecen una jerarquía fija. Cuando un humano intenta relacionarse con un gato usando la lógica que funciona con los perros, todo falla. Si intentas dominar a un gato, si lo castigas esperando que entienda que tú eres el jefe, lo único que conseguirás es que te tenga miedo. El gato no pensará he hecho algo mal y él tiene derecho a corregirme porque es el líder. Pensará este animal grande e impredecible se ha vuelto peligroso, debo evitarlo. No es desobediencia, no es desafío a tu autoridad. ¿Es que el concepto mismo de autoridad no existe en su cabeza? La relación con un gato es horizontal, es un trato entre iguales, y cuando lo entiendes así, cuando dejas de esperar obediencia y empiezas a buscar cooperación, todo cambia. El gato no va a hacer lo que le ordenes, porque no entiende lo que es una orden, pero puede elegir estar contigo, puede elegir buscarte, puede elegir dormir a tu lado cada noche, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Y esa elección libre es algo que el perro, con todo su amor incondicional, no puede darte de la misma manera. El perro te quiere porque está programado para querer a su líder. El gato te quiere porque ha decidido que mereces su compañía. No es más ni menos amor. Es un tipo diferente de amor. Un amor que se parece más a la amistad entre iguales que a la devoción de un seguidor. Pero hay algo más en la psicología del gato que necesitas entender. Algo que explica por qué a veces parece distante, por qué a veces te ignora, por qué a veces te mira como si no existieras. Y tiene que ver con algo que los humanos hemos olvidado casi por completo, el valor del silencio. Los gatos pasan la mayor parte de su tiempo sin hacer nada. Duermen entre 12 y 16 horas al día. Y cuando están despiertos, pasan largos periodos simplemente observando, sentados en algún sitio elevado, mirando el mundo pasar, sin necesidad de interactuar, sin necesidad de hacer algo productivo, sin ansiedad por el tiempo que pasa. Es un estado que a los humanos modernos nos resulta casi incomprensible. Estamos tan acostumbrados a la actividad constante, a la estimulación permanente, a llenar cada momento con algo, que la quietud del gato nos parece vacía, incluso sospechosa, pero no es vacía, es presencia. Es una forma de estar en el mundo que no requiere hacer nada para justificarse. El gato existe y eso es suficiente. No necesita probarte nada, no necesita entretenerte, no necesita estar constantemente demostrando que te quiere, simplemente está, y cuando quiere tu compañía, la busca, y cuando no la quiere, no la busca. Y no hay nada personal en ello. No hay rechazo, no hay mensaje oculto, solo la honestidad absoluta de un animal que no sabe fingir. Piensa en cuántas de tus relaciones humanas mejorarían si funcionaran así. Si pudieras estar con alguien sin necesidad de llenar cada silencio con palabras. Si pudieras ausentarte sin que el otro lo interpretara como abandono. Si pudieras volver sin necesidad de explicaciones. Si la presencia fuera suficiente y la ausencia no fuera drama. El gato te enseña algo sobre las relaciones que los humanos hemos complicado innecesariamente. Te enseña que el amor no tiene que ser ruidoso para ser real, que la compañía no tiene que ser constante para ser valiosa, que a veces la mejor forma de querer a alguien es dejarlo en paz hasta que esté listo para volver. Y vuelve. Siempre vuelve. Ese gato que parece ignorarte durante horas, que desaparece en algún rincón de la casa donde no puedes encontrarlo, que te mira como si fueras un mueble más, en algún momento del día aparecerá. Se subirá a tu regazo sin pedir permiso. Empezará a ronronear. Empujará su cabeza contra tu mano pidiendo caricias, y en ese momento entenderás que no te estaba ignorando. Estaba siendo él mismo. Estaba respetando su propia necesidad de espacio de la misma manera en que respeta la tuya, aunque tú no te hayas dado cuenta de que la tienes. Hay una lección en esto que va más allá de los gatos. Una lección sobre cómo queremos y cómo nos dejamos querer. Sobre la diferencia entre necesitar a alguien y elegir a alguien. Sobre la libertad que significa que otro ser esté contigo no porque no tenga opción, sino porque cada día, activamente, decide que quiere estar. Tu gato podría sobrevivir sin ti. Hemos establecido eso ya. Es un depredador perfectamente equipado para cuidarse solo. No te necesita para comer porque podría cazar. No te necesita para protegerse porque sabe hacerlo. No te necesita para nada que sea estrictamente necesario para su supervivencia. Y sin embargo está ahí. Cada mañana cuando te despiertas, cada noche cuando vuelves a casa, esperándote en algún sitio de la casa, mirándote con esos ojos que han visto cosas que tú no puedes ver.
ronroneando cuando lo tocas con un sonido que lleva millones de años perfeccionándose, frotándose contra ti para marcarte como suyo en un lenguaje de olores que no puedes percibir, pero que es absolutamente real. No te necesita, te ha elegido, y en esa elección hay algo que las palabras no pueden capturar del todo, algo que tiene que ver con lo que significa ser querido por una criatura que no tiene que quererte, algo que tiene que ver con la libertad y con lo que significa cuando alguien libre decide quedarse. Pero hay una parte de esta historia que todavía no hemos contado, la parte que habla de nosotros, de lo que hemos hecho con esta criatura perfecta que decidió vivir a nuestro lado, de cómo la hemos tratado a lo largo de los siglos, de cómo la hemos adorado y perseguido, santificado y demonizado, de lo que nuestra relación con el gato dice sobre quiénes somos como especie, porque la historia del gato no termina en el creciente fértil ni en los barcos vikingos, continúa hasta hoy, hasta las razas de diseño que hemos creado, hasta los millones de gatos abandonados en las calles, hasta el gato que ahora mismo está en tu casa, producto de 10.000 años de convivencia, de adoración, de maltrato, de indiferencia y de amor. Y lo que hemos hecho con el gato, para bien y para mal, es un espejo de lo que somos. Un espejo que quizás no siempre queremos mirar, pero que nos dice verdades importantes sobre nuestra especie. Verdades que vamos a explorar ahora. Quiero que pienses en la primera vez que un gato confió en ti. No la primera vez que lo acariciaste o que te dejó tocarlo. La primera vez que confió en ti de verdad. Quizás fue cuando se tumbó panza arriba delante de ti, exponiendo su vientre, la parte más vulnerable de su cuerpo, la que un depredador atacaría primero si quisiera matarlo. Quizás fue cuando se quedó dormido en tu regazo, con ese abandono total que solo tiene un animal que sabe que está completamente seguro. Quizás fue cuando estabas pasando por un momento difícil, cuando todo parecía derrumbarse a tu alrededor y el gato apareció de la nada, se sentó a tu lado y simplemente se quedó ahí, sin pedir nada, sin esperar nada, solo estando, solo acompañando. Si tienes un gato o has tenido uno alguna vez, sabes de qué estoy hablando. Sabes que hay un momento en la relación con un gato que es diferente a todos los demás. Un momento en que dejas de ser simplemente el humano que le da de comer y te conviertes en algo más. Algo que no tiene nombre pero que se siente profundamente real. Es el momento en que el gato te elige, no porque tenga que hacerlo, no porque no tenga otra opción, sino porque de todas las posibilidades que tiene, de toda la libertad que su naturaleza le permite, decide que quiere estar contigo. Y esa elección, ese acto de voluntad de una criatura que no nos debe nada, es uno de los regalos más puros que podemos recibir. Pero para entender lo que significa ese regalo, necesitamos hablar de algo que la mayoría de la gente prefiere evitar. Necesitamos hablar de lo que nosotros hemos hecho con el gato a lo largo de la historia. De cómo lo hemos tratado, de las alturas a las que lo hemos elevado y de los abismos a los que lo hemos arrojado, porque la historia de nuestra relación con el gato no es solo una historia de compañía y afecto, es también una historia de crueldad, de ignorancia, de todo lo peor que los seres humanos somos capaces de hacer, y mirarnos en ese espejo es incómodo pero necesario. Ya hemos hablado de cómo los egipcios adoraban al gato, de cómo lo convirtieron en una deidad, en un ser sagrado cuya muerte se castigaba con la muerte del responsable. Pero lo que no hemos dicho es que esa adoración tenía un lado oscuro. Se han encontrado cementerios con cientos de miles de gatos momificados, cientos de miles, y los análisis de esas momias han revelado algo perturbador. Muchos de esos gatos no murieron de viejos, fueron criados específicamente para ser sacrificados. Había granjas de gatos en el antiguo Egipto, donde los animales eran reproducidos en masa para ser matados jóvenes, momificados y vendidos como ofrendas a la diosa Bastet. Los adoraban, sí, pero también los convertían en mercancía, en objetos de devoción que se producían en serie para satisfacer la demanda de peregrinos que querían ganarse el favor de los dioses. Esto nos dice algo sobre la naturaleza humana que preferimos no ver, que somos capaces de amar algo y explotarlo al mismo tiempo, que podemos declarar sagrada a una criatura mientras la tratamos como un producto, que nuestra adoración no siempre es lo que parece. Y esta contradicción, esta capacidad de sostener en la misma mano el amor y la crueldad, ha definido nuestra relación con el gato desde el principio,
Cuando el cristianismo se expandió por Europa y el antiguo mundo pagano fue quedando atrás, la suerte del gato cambió de forma drástica. Ya no era un dios, se convirtió en un demonio. La Iglesia medieval asoció al gato con la brujería, con el diablo, con todo lo que era oscuro y peligroso. Los gatos negros especialmente fueron perseguidos con un fervor que hoy nos parece incomprensible. Se creía que las brujas se transformaban en gatos para hacer sus maldades, que los gatos eran familiares de Satanás, espías del infierno enviados para corromper las almas de los cristianos. Y la respuesta de la sociedad fue el exterminio. Durante siglos, en toda Europa, los gatos fueron cazados, torturados y asesinados en masa. Se los quemaba vivos en hogueras públicas como parte de festivales religiosos. Se los arrojaba desde torres en ceremonias de purificación. Se los despellejaba, se los ahogaba, se los crucificaba. Todo en nombre de la fe. Todo porque habíamos decidido que esta criatura que había vivido a nuestro lado durante miles de años era maligna. Y lo más trágico es que esta persecución tuvo consecuencias que fueron mucho más allá del sufrimiento de los gatos. Cuando la población de gatos en Europa se desplomó, la población de ratas se disparó. Y las ratas traían algo consigo: pulgas infectadas con Yersinia pestis, la bacteria que causa la peste bubónica, la muerte negra que entre 1347 y 1351 mató a un tercio de la población de Europa. Algunos historiadores creen que la persecución de los gatos contribuyó directamente a la magnitud de la pandemia. Habíamos eliminado al animal que controlaba a los roedores que transmitían la enfermedad. Habíamos destruido nuestra primera línea de defensa en nombre de una superstición que nosotros mismos habíamos inventado. No estoy diciendo que los gatos hubieran podido prevenir la peste por completo. La historia es más compleja que eso, pero hay algo profundamente simbólico en esta tragedia. Algo que habla de las consecuencias de la ignorancia y del miedo. ¿Convertimos a nuestro aliado en nuestro enemigo y pagamos el precio? Pero el ser humano tiene una capacidad asombrosa para olvidar sus propios errores y repetirlos de formas diferentes. Y lo que hemos hecho con el gato en los últimos 200 años, aunque menos sangriento que las hogueras medievales, tiene su propia crueldad. Hablo de las razas de diseño, de la selección artificial que hemos impuesto sobre el gato doméstico, no para mejorarlo, no para hacerlo más sano o más feliz, sino para satisfacer nuestros caprichos estéticos. La naturaleza tardó millones de años en perfeccionar al gato, creó un depredador eficiente, resistente, perfectamente adaptado a su función. Un animal cuyo diseño era tan óptimo que la evolución dejó de modificarlo porque no había nada que mejorar. Y nosotros, en apenas un siglo, hemos decidido que podemos hacerlo mejor. El gato persa es quizás el ejemplo más doloroso. Si miras fotografías de persas de hace 100 años, verás gatos hermosos con caras proporcionadas, narices normales, ojos bien separados, gatos que podían respirar sin dificultad, que podían comer sin problemas, que podían vivir vidas normales y saludables. Ahora mira un persa moderno. La cara se ha aplanado tanto que apenas queda nariz. Los ojos están tan juntos que parecen a punto de tocarse. El cráneo ha sido deformado hasta provocar lo que se llama braquicefalia severa. ¿Sabes lo que significa eso para el animal? Significa que no puede respirar bien, que cada respiración es un esfuerzo, que cuando hace calor sufre porque su sistema respiratorio no puede enfriarlo eficientemente. Significa que sus conductos lagrimales están obstruidos y sus ojos lloran constantemente, a veces causando infecciones crónicas. Significa que sus dientes no caben bien en su mandíbula deformada, causando problemas dentales que duran toda su vida. Significa dolor, significa sufrimiento. Y todo porque a nosotros nos parece que una cara más plana es más bonita. No es solo el persa. El Scottish Fold tiene orejas dobladas que nos parecen adorables, pero que son el resultado de una mutación genética que afecta al cartílago de todo su cuerpo. Muchos Scottish Fold desarrollan artritis severa y dolorosa porque el mismo defecto que dobla sus orejas también daña sus articulaciones. El Munchkin tiene patas cortas que lo hacen parecer un gatito eterno, pero que limitan su movilidad y lo predisponen a problemas de columna. Hemos creado gatos que no pueden moverse como gatos, que no pueden respirar como gatos, que no pueden vivir sin dolor, porque nos parecían más lindos así. Mira a tu gato ahora, si es un gato común, un gato mestizo, un gato de los que la gente llama sin raza como si eso fuera algo negativo, míralo con nuevos ojos. Ese gato tiene algo que los gatos de diseño han perdido.
tiene un cuerpo que funciona, tiene una cara que puede respirar, tiene piernas que pueden saltar y correr, tiene lo que la naturaleza le dio antes de que nosotros decidiéramos que sabíamos más que millones de años de evolución. Ese gato común y corriente que quizás recogiste de la calle o adoptaste de un refugio es, en muchos sentidos, más valioso que el gato más caro de la raza más exclusiva, porque es un gato de verdad, completo, funcional, libre de las deformidades que hemos impuesto a otros por vanidad. Pero hay otra forma de crueldad que no requiere bisturí ni selección genética, una forma más silenciosa pero igualmente devastadora: el abandono. En este momento, mientras escuchas estas palabras, hay millones de gatos viviendo en las calles de las ciudades del mundo. Millones. Gatos que nacieron en hogares y fueron echados cuando dejaron de ser convenientes. Gatos que nacieron de gatas abandonadas y nunca conocieron el calor de una casa. Gatos que sobreviven como pueden, buscando comida en la basura, escondiéndose del frío, huyendo de los coches que los atropellan y de las personas que los maltratan por diversión. La esperanza de vida de un gato callejero es de 2 a 5 años. Un gato doméstico bien cuidado puede vivir 15, 18, a veces más de 20 años. La diferencia entre una vida y otra es enorme, y esa diferencia la causamos nosotros. Cada gato abandonado es una decisión humana. Cada gato muerto de hambre en un callejón, cada gato atropellado en una carretera, cada gato que muere de frío en invierno, es el resultado de que alguien decidió que ya no lo quería, que era demasiado problema, que había cosas más importantes. No te cuento esto para hacerte sentir culpable. Tú estás aquí escuchando esto, probablemente porque amas a los gatos, probablemente porque tienes uno que te espera en algún rincón de tu casa, probablemente porque entiendes lo que significa compartir tu vida con una de estas criaturas. Te cuento esto porque es parte de la historia, porque no podemos hablar de lo que el gato significa para nosotros sin hablar también de lo que nosotros hemos significado para el gato, y esa historia tiene sombras que no podemos ignorar, pero también tiene luz, mucha luz, porque a pesar de todo lo que les hemos hecho, a pesar de las hogueras y las deformidades y los abandonos, los gatos siguen aquí, siguen eligiéndonos, siguen entrando en nuestras casas y en nuestras vidas, siguen ronroneando en nuestros regazos como si nada de eso hubiera pasado, como si pudieran perdonarnos lo imperdonable. Y quizás puedan, quizás hay algo en la naturaleza del gato que no guarda rencor, que no recuerda las injusticias colectivas de la especie, que juzga a cada humano por separado, individualmente, sin cargar con el peso de lo que otros humanos hicieron. El gato que te mira ahora no sabe nada de la Edad Media, ni de las razas de diseño, ni de los millones de abandonados. Solo sabe que tú estás ahí, que le das comida y calor y cariño. Y eso es suficiente. Para él, eso es todo lo que importa. Hay algo en esto que los humanos podríamos aprender. Algo sobre vivir en el presente. Sobre juzgar a las personas por quienes son contigo y no por quienes han sido otros. Sobre la posibilidad de empezar de nuevo cada día sin el peso de la historia aplastándote. El gato no perdona en el sentido humano de la palabra porque para perdonar hay que recordar la ofensa. El gato simplemente existe en un eterno ahora donde lo único que cuenta es este momento. Esta caricia, este rayo de sol, este regazo tibio donde quedarse dormido. Y hablando de lo que el gato nos enseña, quiero detenerme en algo que creo que es fundamental, algo que quizás es la razón más profunda por la que nos fascinan tanto. El gato nos muestra una forma de existir que hemos olvidado. Piensa en tu vida, piensa en cómo está estructurada. Probablemente tienes una lista interminable de cosas que hacer, obligaciones, responsabilidades, metas, proyectos. Tu mente probablemente está siempre en algún otro lugar. En el pasado, recordando errores y heridas. En el futuro, anticipando problemas y planificando soluciones. Rara vez estás simplemente aquí. Rara vez existes sin hacer nada, sin pensar en nada, sin necesitar que este momento sea diferente de lo que es. Ahora mira a tu gato, míralo de verdad. ¿Qué está haciendo? Probablemente nada, probablemente está sentado en algún sitio, observando el mundo pasar, completamente presente en este instante. No está pensando en lo que pasó ayer, ni en lo que pasará mañana. No está haciendo listas mentales ni preocupándose por cosas que no puede controlar. Simplemente está, existe, ocupa su lugar en el universo sin necesidad de justificarlo.
Los budistas llevan miles de años intentando enseñarnos esto: la presencia, la atención plena, el arte de estar completamente en el momento sin aferrarse al pasado ni anticipar el futuro. Escribimos libros sobre ello, hacemos cursos de meditación, descargamos aplicaciones que nos guían hacia la calma, y mientras tanto, el gato lo hace sin esfuerzo, sin práctica, sin necesidad de que nadie le enseñe. Para él, la presencia no es un logro espiritual, es simplemente la forma en que existe. Hay una lección aquí que va más allá de la relajación o la reducción del estrés. Hay una lección sobre lo que significa estar vivo. El gato no necesita que su vida tenga un propósito para vivirla. No necesita lograr cosas para sentirse valioso. No necesita la aprobación de otros para saber quién es. Simplemente es un gato. Y eso es suficiente, completamente suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que simplemente ser tú era suficiente? ¿Cuándo fue la última vez que exististe sin necesidad de demostrar nada, de lograr nada, de ser más de lo que eres? Probablemente hace mucho. Probablemente ni recuerdas cómo se sentía. Hemos construido vidas enteras alrededor de la idea de que no somos suficientes tal como somos, de que necesitamos mejorar, crecer, alcanzar cosas para merecer estar aquí. Y mientras tanto, el gato duerme al sol sin preocuparse por nada de eso y es feliz, genuinamente feliz, de una forma que a nosotros nos cuesta cada vez más alcanzar. Pero quizás la lección más importante que el gato nos da tiene que ver con el amor, con lo que significa amar y ser amado, con la diferencia entre necesitar a alguien y elegir a alguien. Vivimos en una cultura que confunde el amor con la necesidad. Decimos que amamos a alguien cuando no podemos vivir sin esa persona. Decimos que una relación es fuerte cuando hay dependencia. No puedo estar sin ti se presenta como la declaración de amor más romántica posible. Pero hay algo enfermizo en eso, algo que tiene más que ver con el miedo que con el amor. El gato nos muestra otra forma. El gato no te necesita. Hemos establecido eso. Puede sobrevivir perfectamente sin ti. Puede cazar su propia comida. Puede encontrar su propio refugio. Puede cuidarse solo como lo han hecho los gatos durante millones de años antes de que existiéramos. No hay dependencia. No hay debilidad. No hay un agujero en su vida que necesite que tú llenes. Y sin embargo te elige. Cada día. Cada noche. Te elige cuando podría no hacerlo. Te elige con toda su libertad intacta. Te elige no porque te necesite, sino porque quiere estar contigo. Eso es amor. Amor verdadero. Amor libre. Amor que no viene del miedo a estar solo ni de la incapacidad de cuidarse. Amor que es pura elección. Puro regalo. Pura voluntad de estar con alguien simplemente porque sí. Piensa en tus relaciones humanas. Piensa en cuántas de ellas están basadas en la necesidad más que en la elección. En el miedo a la soledad más que en el deseo genuino de compañía. En la dependencia más que en la libertad. Y ahora piensa en lo que serían esas relaciones si funcionaran como funciona tu relación con tu gato. Si cada día fuera una elección renovada. Si la presencia del otro no se diera por sentada. Si supieras que está contigo no porque no pueda irse, sino porque no quiere irse. El gato te enseña que el amor más valioso no es el que te ata, es el que te libera, el que existe sin cadenas, el que se renueva cada día, porque cada día alguien que podría no estar ahí decide estar. Y hay algo más, algo que quizás es lo más difícil de decir y lo más importante de escuchar. El gato te enseña sobre la pérdida. Si amas a un gato, si realmente lo amas, sabes que un día lo vas a perder. La matemática es implacable. Los gatos viven 15 años, 20 si tienes suerte, y tú, si todo va bien, vivirás muchos más, lo que significa que en algún momento tendrás que despedirte, tendrás que estar ahí cuando sus ojos se cierren por última vez, tendrás que seguir viviendo en una casa donde ya no está, donde su ausencia es una presencia constante, donde cada rincón guarda el recuerdo de un ser que ya no existe. Es devastador, no hay otra palabra, la pérdida de un gato que amas es un dolor que no puedes explicar a quien no lo ha sentido. Parece desproporcionado, es solo un gato, dice la gente que no entiende, y tú sabes que no era solo un gato, era un compañero, era una presencia constante en tus días, era el ser que te recibía cuando llegabas a casa, el que dormía a tu lado cada noche, el que te acompañó en tus mejores momentos y en los peores sin juzgarte nunca.
el que te eligió, pero hay algo en esa pérdida que también es un regalo. Hay algo que el gato te enseña al irse que no podía enseñarte quedándose. El gato te enseña que el amor vale la pena aunque termine, que la intensidad de la pérdida es proporcional a la profundidad de lo vivido, que no querrías no haberlo conocido solo para ahorrarte el dolor de perderlo. Cada caricia, cada ronroneo, cada noche durmiendo juntos, cada momento de compañía silenciosa, todo eso existió. Todo eso fue real, y el hecho de que haya terminado no lo borra, no lo hace menos valioso. De alguna forma extraña, lo hace más valioso, porque era finito, porque no iba a durar para siempre, porque cada momento era precioso precisamente porque no había infinitos momentos disponibles. El gato te enseña a amar sin garantías, a entregarte a algo sabiendo que lo vas a perder, a decir sí a la vida, aunque la vida incluya la muerte. Y esa es quizás la lección más importante que cualquier ser puede enseñarnos, porque todos vamos a perder todo lo que amamos, todos vamos a despedirnos de todos. Esa es la condición de estar vivos y podemos responder a eso cerrándose, protegiéndonos, negándonos a amar profundamente para que la pérdida no duela tanto. O podemos hacer lo que hacemos cuando adoptamos un gato. Podemos decir sí, sabiendo cómo termina, eligiendo amar de todas formas. Mira a tu gato ahora. Si está cerca, míralo. Si no está, piensa en él. Piensa en ese ser pequeño que ha decidido compartir su vida contigo, que te ha elegido sin deberte nada, que te acompaña sin pedirte más que comida, agua y que lo dejes en paz cuando necesita estar solo. Piensa en todo lo que te ha enseñado sin decir una palabra, sobre la presencia, sobre la independencia, sobre el amor que no ata, sobre estar vivo de verdad, ese animal que parece tan simple que pasa la mayor parte del día durmiendo, que te ignora cuando le conviene y te busca cuando quiere. Ese animal es un maestro, no un maestro que da lecciones con palabras, un maestro que enseña con su forma de existir, cada día, sin darse cuenta, sin pretenderlo. Los egipcios creían que los gatos eran dioses, los medievales creían que eran demonios. Nosotros sabemos que no son ni una cosa ni la otra, son algo más misterioso, son espejos, espejos que nos muestran lo que podríamos ser si recordáramos cómo vivir. Espejos que nos devuelven una imagen de nosotros mismos que hemos olvidado. Espejos que ronronean. Hace 10.000 años, en algún lugar del creciente fértil, un gato montés decidió acercarse a un asentamiento humano. No porque nos necesitara, porque le convenía. Y desde entonces, a través de templos egipcios y hogueras medievales, de barcos fenicios y dracars vikingos, de palacios y callejones, de adoración y persecución, ha caminado a nuestro lado. Nunca domesticado del todo, nunca completamente salvaje, siempre exactamente lo que es. Y lo que es, cuando lo miras de verdad, cuando lo ves sin las capas de proyección que ponemos sobre todo, es algo asombrosamente simple. Es una criatura que ha encontrado la forma de vivir plenamente, de existir sin disculpas, de amar sin ataduras, de estar presente sin esfuerzo. El gato no necesita que el mundo sea diferente de lo que es para estar en paz. No necesita que tú seas diferente de lo que eres para quererte. No necesita nada que no tenga ahora mismo para ser completamente feliz en este instante. Y quizás eso es lo que realmente nos fascina de ellos. No su anatomía perfecta, ni sus sentidos sobrenaturales, ni su historia épica, sino que han descubierto algo que nosotros llevamos toda nuestra existencia buscando, el secreto de estar vivos, de estar verdaderamente vivos, presentes, libres, en paz. La próxima vez que tu gato se suba a tu regazo y empiece a ronronear, quédate quieto un momento. No mires el teléfono. No pienses en lo que tienes que hacer después. Solo quédate ahí. Siente el peso de su cuerpo, siente la vibración del ronroneo, siente el calor que irradia y pregúntate qué sería de tu vida si pudieras existir como existe él. Aunque sea por un momento, aunque sea solo mientras dura el ronroneo. 10.000 años de compañía, 400 millones de gatos en el mundo, y cada uno de ellos, cada día, elige quedarse con nosotros. No porque nos deban nada, no porque no tengan opción, porque quieren. Y en ese querer, en esa elección libre renovada cada día, hay algo que se parece mucho a lo que los humanos hemos llamado siempre con la palabra más importante de nuestro idioma: amor. El gato que duerme a los pies de tu cama esta noche es exactamente el mismo animal que acechaba en los desiertos hace 10.000 años. No ha cambiado.
No hemos conseguido domesticarlo del todo. No hemos logrado que nos necesite. Solo hemos conseguido que nos elija. Y quizás, cuando lo piensas bien, eso es más de lo que merecemos.